¿Alguna vez has sentido que todo lo que creías seguro se desmorona en un instante, como si el suelo bajo tus pies se convirtiera en arena? Eso fue exactamente lo que le pasó a Clara, una mujer que pensaba que su vida era un sueño perfecto, hasta que un pequeño objeto cambió todo. ¿Qué harías si un secreto guardado en el pasado de alguien que amas amenaza con destruirlo todo? Quédate conmigo, porque esta historia te va a dejar sin aliento. En las calles empedradas de Querétaro, donde las casas pintadas de colores esconden historias que nadie se atreve a contar, Clara vivía lo que muchos envidiarían. A sus 34 años, era gerente en una cooperativa de ahorro, una madre dedicada a su hijo de 6 años, Mateo, y esposa de Javier, un hombre que parecía sacado de un cuento, atento, trabajador, siempre con una sonrisa que calmaba cualquier tormenta. Su rutina era sencilla pero cálida: despertarse temprano para preparar café de olla, llevar a Mateo a la escuela y regresar a casa para compartir cenas llenas de risas. Pero a veces, en la quietud de la noche, Clara sentía un nudo en el estómago, una sombra que no podía explicar, como si algo estuviera fuera de lugar. Era un martes por la mañana. El sol apenas calentaba las calles cuando Clara, ordenando la ropa para lavar, encontró algo extraño en el bolsillo de una chaqueta vieja de Javier. Sus dedos rozaron un objeto frío y metálico. Lo sacó con cuidado. Era un relicario plateado, desgastado por el tiempo, con un grabado borroso que apenas se leía: para siempre. El corazón de Clara dio un vuelco. No reconocía ese relicario. No era suyo, y Javier nunca lo había mencionado. Con manos temblorosas, abrió el pequeño cierre. Dentro, una foto descolorida mostraba a una mujer joven, de cabello oscuro y mirada intensa, sonriendo junto a alguien cuya cara estaba cortada por el borde de la imagen. En la parte trasera de la foto, escrito con tinta azul, había un nombre: Elena. Clara se quedó paralizada, el relicario aún en su mano. ¿Quién era Elena? ¿Por qué Javier guardaba esto? Intentó calmarse, diciéndose que tal vez era un recuerdo de su madre o una tía, pero la palabra «para siempre» resonaba como una promesa que no le pertenecía. Guardó el relicario en su bolso, decidida a no sacar conclusiones apresuradas, pero la duda ya se había clavado en su pecho como una espina. Esa tarde, en la cooperativa, Clara apenas podía concentrarse. Los números en su pantalla se volvían borrosos mientras su mente daba vueltas. Javier siempre había sido un libro abierto, o eso pensaba. Le había contado de su infancia en San Miguel de Allende, de sus días trabajando en el mercado, de cómo se mudó a Querétaro para empezar de cero. Nunca mencionó a ninguna Elena. Cuando una compañera, Rosa, notó su distracción, le preguntó: «¿Todo bien, Clara? Pareces como si hubieras visto un fantasma». Clara forzó una sonrisa. «Solo estoy cansada», mintió, pero sus manos apretaban el bolso donde escondía el relicario. Al volver a casa, la rutina se sentía diferente. Javier estaba en la cocina, cortando cebollas para la cena, con Mateo a su lado dibujando en una libreta. «¡Mamá! ¡Mira mi dinosaurio!», exclamó el niño, levantando el papel con orgullo. Clara lo abrazó, pero sus ojos se desviaron hacia Javier. Su risa, su forma de moverse, todo lo que antes le parecía familiar ahora estaba teñido de sospecha. Durante la cena, apenas habló. Javier lo notó. «¿Pasa algo, amor? Estás muy callada», dijo, con esa voz suave que siempre la tranquilizaba. Clara apretó los cubiertos. «Nada, solo un día largo», respondió, pero el nudo en su garganta crecía. Esa noche, mientras Javier dormía, Clara no podía cerrar los ojos. Se levantó en silencio, fue al armario y buscó la chaqueta otra vez, esperando encontrar alguna pista más. Nada. Revisó los cajones de Javier, sus libros, incluso el compartimento de su coche al día siguiente, pero no había rastro de Elena ni del relicario. La ausencia de respuestas era peor que cualquier verdad. Cada día que pasaba, la distancia entre ellos crecía. Las mañanas de café juntos se volvieron silenciosas, y las noches, que antes estaban llenas de charlas, ahora eran un campo de tensiones no dichas. Mateo, con su inocencia, lo sentía. «¿Por qué no sonríes, mamá?», preguntó una tarde, mientras jugaban en el patio. Clara lo abrazó fuerte, sus ojos humedeciéndose. «Porque a veces los adultos tenemos que resolver cosas difíciles, pequeño». Una semana después, Clara no pudo más. Era viernes.
La luz de la luna entraba por la ventana de la sala. Javier estaba sentado en el sofá, viendo el fútbol, cuando Clara se acercó con el relicario en la mano. Su corazón latía tan fuerte que temía que él lo oyera. «Javier, necesitamos hablar», dijo, su voz firme pero temblorosa. Él levantó la vista, confundido. Clara dejó el relicario sobre la mesa, la foto de Elena visible. «¿Quién es ella?», preguntó, señalando la imagen. El rostro de Javier cambió en un instante. La sonrisa se desvaneció. Sus ojos se oscurecieron. «¿De dónde sacaste eso?», respondió, su voz más dura de lo que Clara esperaba. «No importa. Quiero la verdad. ¿Quién es Elena?». Javier se levantó, pasándose la mano por el cabello. «Clara, no es lo que piensas. Es algo de hace mucho tiempo. No significa nada». Pero sus palabras sonaban huecas, como si escondieran más de lo que revelaban. «¿Nada? Entonces, ¿por qué lo guardas? ¿Por qué nunca me hablaste de ella?», insistió Clara, su voz subiendo. Javier dio un paso atrás, como si quisiera huir de la conversación. «No es el momento. Mateo está arriba. Hablemos después». Clara sintió una furia que no conocía. «No, lo hablamos ahora. No puedo seguir viviendo con esto en la cabeza». La discusión se detuvo cuando Mateo, en pijama, apareció en las escaleras. «¿Por qué gritan?», preguntó, con los ojos llenos de miedo. Clara corrió hacia él, lo abrazó y lo llevó de vuelta a la cama, susurrándole que todo estaba bien. Pero no lo estaba. Cuando bajó, Javier estaba en la cocina, de espaldas, con las manos apoyadas en el mostrador. «Mañana te explico, Clara. Te lo prometo», dijo sin mirarla. Ella no respondió. Tomó el relicario y se fue a la habitación, encerrándose con sus pensamientos. Los días siguientes fueron un torbellino. Clara no podía esperar más. Recordó que Javier había mencionado una vieja amiga de San Miguel de Allende, alguien que aún vivía allí. Si quería respuestas, tenía que buscarlas ella misma. El lunes, pidió un día libre en la cooperativa, dejó a Mateo con su madre y decidió viajar. Antes de partir, se detuvo en la pequeña capilla del barrio, frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. Encendió una vela y susurró: «Dame fuerza para enfrentar lo que venga». Con el relicario en el bolso y el corazón en un puño, subió al coche y tomó la carretera hacia San Miguel. El viaje fue largo. El paisaje de cerros y cactus pasaba como un borrón. Al llegar, las calles coloniales de San Miguel de Allende la recibieron con su encanto, pero Clara no estaba allí para admirar. Buscó el mercado donde Javier decía haber trabajado de joven. Entre los puestos de frutas y artesanías, encontró a una mujer mayor, con el rostro curtido por el sol, que vendía rebozos. «Disculpe», dijo Clara, mostrando el relicario. «¿Conoce a alguien llamada Elena? Esto es de hace años, de alguien que trabajaba aquí». La mujer tomó la foto. Sus ojos se entrecerraron. «Elena, sí, la recuerdo. Pero eso es una historia que no se cuenta así nomás». Clara insistió, su voz casi suplicante. «Por favor, necesito saber». La mujer suspiró, mirando a Clara como si midiera su dolor. «Elena era alguien importante aquí, pero se fue hace mucho. Si quieres saber más, busca la Casa de los Olivos, al final del pueblo. Allí vivía su familia». Clara sintió un escalofrío. La Casa de los Olivos. No sabía qué encontraría, pero algo en las palabras de la mujer le decía que estaba cerca de una verdad que cambiaría todo. Apretó el relicario en su mano, dio las gracias y, con el corazón latiendo desbocado, caminó hacia el atardecer, decidida a encontrar esa casa. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de San Miguel de Allende con tonos anaranjados que parecían arder como los pensamientos de Clara. Sus pasos resonaban en las calles adoquinadas mientras se dirigía hacia la Casa de los Olivos, el relicario aún apretado en su mano como un peso que no podía soltar. Cada esquina del pueblo parecía susurrar secretos, y el aire llevaba un aroma a jazmín mezclado con incertidumbre. Clara no sabía qué encontraría, pero la mirada de la vendedora del mercado, cargada de advertencias tácitas, la impulsaba a seguir. Su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación, como si cada paso la acercara no solo a la verdad, sino a un abismo del que no habría retorno. La Casa de los Olivos estaba al final de una calle estrecha, casi escondida entre muros de adobe y árboles que parecían guardar silencio por respeto. Era una construcción vieja,
con pintura descascarada y un portón de madera que crujió cuando Clara lo empujó. El patio interior estaba cubierto de maleza, pero un olivo solitario, con ramas retorcidas, dominaba el centro como un testigo de años pasados. Clara respiró hondo, sintiendo el aire fresco del atardecer en su rostro. No había nadie a la vista, pero una ventana entreabierta dejaba escapar el sonido de una radio que tocaba una balada ranchera, suave y melancólica. Con el relicario en una mano y el bolso colgado al hombro, Clara se acercó a la puerta principal. Tocó 2 veces, el sonido seco resonando en el silencio. Nadie respondió. Volvió a intentarlo, esta vez más fuerte, y al fin escuchó pasos lentos desde el interior. La puerta se abrió, revelando a una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en una trenza y unos ojos que parecían haber visto demasiadas historias. ¿Sí? ¿Quién es usted?, preguntó la mujer, su voz áspera pero no hostil. Clara tragó saliva, sintiendo el peso de la situación. Buenas tardes. Me llamo Clara. Vengo por algo que encontré. Tiene que ver con una mujer llamada Elena. Mostró el relicario, abriéndolo para que la foto quedara a la vista. La mujer, que después se presentó como Teresa, frunció el ceño y dio un paso atrás, como si la imagen le hubiera quemado los ojos. ¿Dónde conseguiste eso?, dijo, más una acusación que una pregunta. Era de mi esposo, Javier. Lo encontré en su chaqueta. Necesito saber quién es Elena y qué tiene que ver con él, respondió Clara, su voz firme aunque por dentro temblaba. Teresa la miró de arriba abajo, como evaluando si merecía la verdad. Finalmente, suspiró y abrió la puerta del todo. Pasa, pero no sé si te va a gustar lo que escuches. El interior de la casa era modesto, con muebles de madera gastada y fotos antiguas colgadas en las paredes. Clara se sentó en un sofá que olía a humedad, mientras Teresa traía una jarra de agua de Jamaica y 2 vasos. La radio seguía sonando, ahora con una cumbia que contrastaba con la tensión del momento. Teresa se sentó frente a Clara, sosteniendo el relicario como si fuera una reliquia. Elena era mi sobrina, comenzó, su voz baja, casi un murmullo. Vivió aquí, en esta casa, hasta hace unos 15 años. Era una muchacha alegre, pero con un corazón que siempre buscaba problemas. Clara escuchaba, cada palabra cayendo como una piedra en su pecho. Teresa continuó, explicando que Elena y Javier se conocieron cuando eran jóvenes, trabajando juntos en el mercado. Eran inseparables, como si el mundo no existiera fuera de ellos. Javier le dio ese relicario, con esa promesa de para siempre. Pero las cosas no terminaron bien. Clara apretó los puños, sintiendo un calor que subía por su garganta. ¿Qué pasó?, preguntó, temiendo la respuesta. Teresa dudó, sus ojos fijos en una foto en la pared. Una joven que se parecía a la de la imagen del relicario, sonriendo bajo un sombrero de paja. Elena se fue del pueblo de un día para otro. Nadie supo por qué. Algunos decían que estaba huyendo de algo, otros que simplemente se cansó de esta vida. Javier, él se quedó destrozado. Nunca volvió a ser el mismo. Clara sintió un pinchazo en el pecho. ¿Destrozado? Javier, el hombre que ahora reía con Mateo y le llevaba flores los viernes, ¿había llevado ese dolor en silencio todos estos años? ¿Y por qué guardaba el relicario?, insistió Clara, su voz quebrándose. Teresa se encogió de hombros. Eso solo él lo sabe. Pero si lo guardó, es porque Elena todavía significa algo para él. Las palabras de Teresa eran como un cuchillo, cortando la poca calma que le quedaba a Clara. Quiso gritar, preguntar más, pero un ruido en la entrada la interrumpió. Un hombre joven, de unos 30 años, entró con una caja de herramientas en la mano. «Mamá, ya terminé con el vecino», dijo, pero se detuvo al ver a Clara. Sus ojos se fijaron en el relicario sobre la mesa, y su expresión cambió, como si hubiera visto un fantasma. «¿Quién es ella?», preguntó el hombre señalando a Clara. Teresa lo presentó como Diego, su hijo. Clara, todavía aturdida, explicó brevemente su situación. Diego frunció el ceño, mirando a su madre con una mezcla de enojo y preocupación. «No deberías hablar de eso, mamá. Es mejor dejar el pasado donde está». Pero Clara no estaba dispuesta a retroceder. «No me voy a ir hasta que alguien me diga la verdad. Mi familia está en juego». Diego se sentó, claramente incómodo. «Mira, no sé mucho, pero Elena no era solo una amiga de Javier. Había algo más.
algo que nadie en el pueblo quiso hablar después de que ella se fue. Clara sintió que el aire se volvía pesado. ¿Algo como qué?, preguntó, su voz apenas un susurro. Diego bajó la mirada. Rumores, cosas feas. Algunos decían que Elena estaba metida en problemas, de los que no se resuelven hablando, y que Javier sabía más de lo que decía. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas? ¿Deudas? ¿Traiciones? ¿Algo peor? La idea de que Javier, el hombre que le había jurado amor eterno, pudiera estar ligado a algo oscuro la golpeó como un relámpago. Teresa interrumpió, su tono más suave ahora. Clara, lo que pasó con Elena no es tu culpa, pero si quieres respuestas, no las vas a encontrar aquí. Hay una persona que sabe más, una amiga de Elena que todavía vive en el pueblo. Se llama Marisol. Vive cerca de la iglesia, en una casa con un mural de flores. Clara asintió, aunque su mente era un torbellino. Agradeció a Teresa y a Diego, guardó el relicario y salió de la casa, sintiendo el peso de cada palabra que había escuchado. El atardecer ya se había convertido en noche, y las luces de San Miguel brillaban como pequeños faros en la oscuridad. Mientras caminaba hacia su coche, un mensaje llegó a su teléfono. Era de Javier. Clara, ¿dónde estás? Estoy preocupado. Hablé con tu mamá, sé que no estás en casa. Clara miró la pantalla, sus dedos temblando. No respondió. En cambio, abrió el mapa en su teléfono y buscó la iglesia más cercana. La casa de Marisol no estaba lejos, pero la noche parecía alargarse con cada paso. Clara sentía que el pueblo entero la observaba, como si las paredes guardaran los secretos de Javier y Elena. Cuando llegó a la casa con el mural de flores, una mujer de unos 40 años, con el cabello teñido de rojo y un cigarro en la mano, estaba sentada en la entrada. ¿Marisol?, preguntó Clara, su voz cansada pero decidida. La mujer levantó la vista, exhalando una nube de humo. Depende. ¿Quién pregunta? Clara mostró el relicario, y los ojos de Marisol se oscurecieron. Vaya, eso es un eco del pasado, dijo, apagando el cigarro contra el suelo. Si vienes por Elena, prepárate, porque lo que sé no es bonito. Clara sintió un frío que no tenía nada que ver con la noche. Se sentó en una silla de plástico que Marisol le ofreció, el relicario todavía en su mano, y esperó. Marisol encendió otro cigarro, su mirada perdida en las estrellas, y comenzó a hablar. Elena y Javier no solo eran novios, estaban metidos en algo grande, algo que los marcó a los dos. Y si estás aquí, es porque ese pasado está a punto de alcanzarte. Clara sintió que su mundo se tambaleaba, pero no había vuelta atrás. Con el relicario apretado contra su pecho, escuchó a Marisol, cada palabra como un paso más hacia una verdad que no estaba segura de querer enfrentar. La noche en San Miguel de Allende envolvía a Clara como un manto pesado, mientras las palabras de Marisol resonaban en su cabeza, cada una más afilada que la anterior. Sentada en aquella silla de plástico, con el relicario aún cálido en su mano, sentía que el mundo que había construido con Javier se desvanecía como arena entre sus dedos. El humo del cigarro de Marisol flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de las flores pintadas en el mural, y la voz de la mujer, áspera y cargada de verdades a medias, la arrastraba hacia un pasado que no le pertenecía, pero que ahora amenazaba con definir su futuro. Marisol dio una calada profunda, sus ojos entrecerrados como si reviviera un recuerdo que preferiría olvidar. Elena y Javier no eran solo unos enamorados, Clara. Estaban metidos en algo que los superó, algo que dejó cicatrices en este pueblo, dijo, su tono tan grave que parecía venir de otro tiempo. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué clase de cosa?, preguntó, su voz temblorosa pero firme, como si se aferrara a la esperanza de que aún había una explicación que no destrozara todo. Marisol se inclinó hacia adelante, aplastando el cigarro contra el suelo con un movimiento lento. Hace 15 años, Elena se involucró con un grupo de gente peligrosa. No eran simples delincuentes, eran de los que manejaban cosas grandes, cosas que no se nombran en voz alta. Javier lo sabía, pero no pudo alejarla. Al final, cuando Elena desapareció, todos pensaron que había huido. Pero hubo rumores de que no se fue por su cuenta. Clara sintió que el aire se volvía denso, difícil de respirar. ¿Y Javier? ¿Qué tenía que ver él con eso?, insistió,
apretando el relicario hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La mujer se encogió de hombros, pero su mirada decía más de lo que sus palabras permitían. Javier estaba ahí, Clara. No sé cuánto sabía o qué hizo, pero después de que Elena se fue, él cambió. Dejó el pueblo sin mirar atrás. Algunos decían que cargaba con culpa, otros que solo quería olvidar. Pero si guardó ese relicario, es porque nunca la dejó ir. Cada palabra era un golpe, y Clara sintió que su corazón se partía entre la rabia y la confusión. ¿Quién era el hombre con el que había compartido su vida? ¿El padre amoroso que llevaba a Mateo a jugar fútbol, o alguien que escondía un secreto tan oscuro que podía mancharlo todo? El silencio se instaló entre ellas, roto solo por el canto lejano de un grillo. Marisol se levantó, buscando algo en un cajón dentro de la casa. Regresó con una foto vieja, arrugada en los bordes, y la puso en las manos de Clara. Era una imagen de un grupo de jóvenes en una fiesta, con risas congeladas en el tiempo. Allí estaba Elena, con el mismo rostro del relicario, y a su lado un Javier más joven, con una sonrisa que Clara apenas reconocía. Pero lo que llamó su atención fue otra figura, un hombre al fondo, con una cicatriz en la mejilla y una mirada que parecía atravesar la foto. «Ese es Raúl», dijo Marisol, señalándolo. Era el que mandaba en ese grupo. Si quieres saber qué pasó con Elena, él es el único que puede decírtelo. Pero te advierto, Clara, no es alguien con quien quieras cruzarte. Clara miró la foto, memorizando cada detalle. Raúl, un nombre que ahora llevaba el peso de un peligro que no podía ignorar. «¿Dónde lo encuentro?», preguntó, su voz más decidida de lo que sentía. Marisol negó con la cabeza. «No es tan fácil. Nadie ha visto a Raúl en años. Algunos dicen que se escondió en las afueras, cerca de las minas abandonadas. Pero si vas, ve con cuidado. Hay cosas que es mejor no desenterrar». Clara asintió, aunque por dentro sentía que estaba a punto de caer en un precipicio. Guardó la foto en su bolso junto al relicario y se despidió, prometiendo no involucrar a Marisol si algo salía mal. Caminó de regreso al centro del pueblo, las calles ahora silenciosas, salvo por el eco de sus propios pasos. Su teléfono vibró otra vez. Era otro mensaje de Javier. «Clara, por favor, dime dónde estás. Necesito explicarte». La pantalla brillaba en la oscuridad, pero Clara no respondió. En cambio, apagó el teléfono y lo guardó, sintiendo que cada mensaje de Javier era una cuerda que intentaba jalarla de vuelta a una vida que ya no reconocía. La idea de enfrentarse a Raúl la aterrorizaba, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte. No podía volver a Querétaro, no podía mirar a Mateo a los ojos, sin entender quién era realmente el hombre que dormía a su lado. Al día siguiente, el amanecer trajo un cielo cubierto de nubes grises, como si el pueblo estuviera de luto. Clara desayunó un tamal en un puesto del mercado, apenas saboreándolo, mientras planeaba su próximo paso. Las minas abandonadas estaban a las afueras, a unos kilómetros por un camino polvoriento que pocos transitaban. Preguntó a un taxista, un hombre de bigote canoso que la miró con recelo. «¿Las minas? No es lugar para una señora sola. Hay historias raras sobre ese lugar», dijo, pero Clara insistió, pagándole el doble para que la llevara. Durante el trayecto, el taxista habló de leyendas locales, sombras que se movían entre los túneles, ecos de voces que no tenían dueño. Clara lo escuchaba a medias, su mente fija en la foto de Raúl y la cicatriz que parecía marcar más que su piel. Cuando llegaron, el paisaje era desolador. Las minas, rodeadas de cerros áridos, parecían olvidadas por el tiempo. El taxista se negó a quedarse, dejándola con un «Cuídese, señora», antes de desaparecer en una nube de polvo. Clara avanzó sola, el viento levantando arena que le picaba los ojos. Los túneles de la mina estaban sellados con tablas podridas, pero una cabaña destartalada, medio escondida entre rocas, llamó su atención. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba. Tocó la puerta, pero no hubo respuesta. Empujó con cuidado, y la madera cedió con un chirrido. El interior era oscuro, olía a humedad y metal oxidado. Una lámpara de queroseno parpadeaba en una mesa, iluminando apenas el rostro de un hombre sentado en una silla. Era él, Raúl, la cicatriz en su mejilla inconfundible, sus ojos fríos como el acero. «No esperaba visitas», dijo, su voz grave y pausada. Clara sintió que las piernas le temblaban,
pero dio un paso adelante, sacando la foto del bolso. Vengo por Elena. Y por Javier. Quiero saber qué pasó. Raúl se rió. Un sonido seco que no tenía nada de alegría. ¿Javier te mandó? Valiente. Después de todo este tiempo. Clara negó con la cabeza, su voz ganando fuerza. Javier no sabe que estoy aquí. Pero no me voy hasta que me digas la verdad. Raúl la miró, como si evaluara cuánto podía soportar. Luego se levantó, acercándose lo suficiente para que Clara oliera el tabaco en su aliento. La verdad, pequeña, no es un regalo, es una carga. Pero si tanto quieres saber, te contaré lo que Javier nunca tuvo el valor de decirte. Clara sintió que el mundo se detenía, cada segundo estirándose como una eternidad. Raúl comenzó a hablar, su voz baja pero cargada de una certeza que la hizo estremecer. Elena no solo era la novia de Javier, era mi hermana. Y lo que pasó entre ellos, lo que los unió y los destruyó, empezó con una deuda que nadie pudo pagar. Clara dio un paso atrás, su mente dando vueltas. ¿Hermana? ¿Deuda? Las palabras de Raúl eran como piezas de un rompecabezas que no quería armar, pero no podía detenerse ahora. Con el relicario en una mano y la foto en la otra, se preparó para escuchar, sabiendo que lo que venía cambiaría todo lo que creía saber sobre el hombre que amaba. El aire en la cabaña era denso, cargado de polvo, y el eco de las palabras de Raúl, que aún resonaban en los oídos de Clara como un tambor lejano. La lámpara de queroseno proyectaba sombras danzantes en las paredes, haciendo que la cicatriz en el rostro de Raúl pareciera aún más profunda, como si marcara no solo su piel, sino también el peso de los secretos que estaba a punto de revelar. Clara, con el relicario y la foto apretados en sus manos, sentía que el suelo bajo sus pies temblaba, pero su mirada no se apartó de él. Había llegado demasiado lejos para retroceder, y aunque el miedo le apretaba el pecho, la necesidad de entender la verdad sobre Javier y Elena la mantenía anclada a esa silla destartalada. Raúl se recostó contra la pared, cruzando los brazos, su voz baja pero cargada de una amargura que parecía haber fermentado durante años. Elena era mi hermana menor, y yo la quería más que a nada en este mundo. Pero ella tenía un fuego dentro, uno que la llevaba a meterse donde no debía. Comenzó, sus ojos fijos en un punto invisible, como si reviviera cada momento. Clara escuchaba, su corazón latiendo tan fuerte que temía que Raúl lo notara. Javier no fue solo su novio, fue su cómplice. Los dos se metieron en un trato con gente que no perdona. Querían dinero rápido, una salida de este maldito pueblo. Pero cuando las cosas se torcieron, Elena pagó el precio. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Qué precio?, preguntó, su voz apenas un susurro, temiendo la respuesta. Raúl la miró, sus ojos duros pero con un destello de dolor. Elena no huyó, Clara. La encontraron en las afueras, cerca de estas minas. Dijeron que fue un accidente, pero yo sé la verdad. La mataron. Y Javier, él estaba allí cuando todo pasó. Las palabras cayeron como un rayo, y Clara sintió que el aire se le escapaba. ¿Mataron a Elena? ¿Y Javier lo sabía? Su mente giraba, incapaz de procesar la magnitud de lo que escuchaba. El hombre que le había prometido amor eterno, que le preparaba chocolate caliente en las noches frías, ¿había estado involucrado en algo tan oscuro? No entiendo, dijo Clara, su voz quebrándose. Si Javier estaba ahí, ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué se fue? Raúl soltó una risa amarga, sacudiendo la cabeza. Porque era un cobarde. Cuando las cosas se pusieron feas, él corrió. Dejó a Elena atrás y cargó con su culpa. Ese relicario que tienes es su manera de castigarse, de no olvidar lo que hizo. Clara bajó la mirada al relicario. La inscripción para siempre ahora le parecía una maldición más que una promesa. Todo lo que había creído sobre Javier se desmoronaba, pero una parte de ella se resistía a aceptarlo. No puede ser. Javier no es así. Él es bueno, murmuró, más para sí misma que para Raúl. Raúl se acercó, su sombra proyectándose sobre ella. Bueno, nadie es solo una cosa, Clara. Todos cargamos nuestras sombras. Pero si quieres la verdad, ve a casa y pregúntale. Mira sus ojos cuando lo hagas. La verdad siempre se asoma, aunque sea por un segundo. Clara sintió un escalofrío, pero asintió. No había más que Raúl pudiera decirle. Se levantó, guardó la foto y el relicario en su bolso, y salió de la cabaña sin mirar atrás.
El viento afuera era frío, y las minas parecían aún más solitarias bajo la luz de la luna. Mientras caminaba hacia el camino principal, su teléfono vibró una vez más. Era un mensaje de su madre. «Clara, Javier está aquí. Dice que necesita verte. ¿Dónde estás, hija?» Clara cerró los ojos, sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. El viaje de regreso a Querétaro fue un borrón de carreteras y pensamientos fragmentados. Cuando llegó a casa, era casi medianoche. La luz de la sala estaba encendida, y Javier estaba sentado en el sofá, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. Mateo dormía arriba, ajeno al torbellino que consumía a sus padres. Clara entró en silencio, dejando el bolso en la mesa. Javier levantó la vista, sus ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «Clara, gracias a Dios. ¿Dónde estabas?» «Estaba muerto de miedo», dijo, levantándose. Clara no respondió de inmediato. Se acercó a la mesa, sacó el relicario y lo puso frente a él. «San Miguel de Allende», dijo, su voz fría pero firme. «Fui a buscar la verdad, Javier. Hablé con Raúl. Sé lo de Elena. Sé que no huyó. Sé que estabas ahí». El rostro de Javier se descompuso, como si una máscara se hubiera roto. «Clara, por favor, no es tan simple», comenzó, pero ella lo interrumpió. «No quiero excusas. Quiero la verdad. ¿Qué pasó con Elena? ¿Qué hiciste?» Javier se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Por primera vez, Clara vio en él una vulnerabilidad que nunca había notado. «No quería que lo supieras. Nunca quise que esto tocara nuestra vida», dijo, su voz temblorosa. «Elena y yo éramos jóvenes, estúpidos. Pensamos que podíamos jugar con fuego y salir ilesos. Pero cuando todo se derrumbó, no pude salvarla. La dejé sola, Clara. Y desde entonces he vivido con eso cada día». Las lágrimas corrían por su rostro, pero Clara no sentía compasión, solo una mezcla de dolor y traición. «¿Y yo? ¿Y Mateo?», preguntó, su voz rompiéndose. «¿Cómo pudiste construir una vida conmigo, sabiendo que cargabas eso?» Javier levantó la mirada, sus ojos suplicantes. «Porque te amo. Porque tú y Mateo son lo único que me mantiene en pie. Ese relicario no es amor por Elena. Es mi castigo, mi recordatorio de no volver a fallar». Clara dio un paso atrás, sintiendo que las palabras de Javier eran a la vez una confesión y una herida abierta. No sabía si creerle, no sabía si podía. El silencio llenó la sala, pesado como una tormenta a punto de estallar. Clara miró el relicario sobre la mesa, luego a Javier, y finalmente a una foto de Mateo en la pared, sonriendo con un balón de fútbol. «No sé si puedo seguir con esto», dijo, su voz apenas audible. «No sé si puedo confiar en ti». Javier intentó acercarse, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. «Necesito tiempo», agregó, girándose hacia las escaleras. Subió a la habitación de Mateo, cerró la puerta y se sentó junto a su cama, escuchando su respiración tranquila. Las lágrimas que había contenido toda la noche finalmente cayeron, silenciosas, mientras acariciaba el cabello de su hijo. La verdad que tanto había buscado estaba ahora frente a ella, pero no era la libertad que esperaba. Era una carga, tal como Raúl había dicho. Clara tomó el relicario, lo abrió y miró la foto de Elena por última vez. Luego, con un movimiento lento, lo cerró y lo dejó en la mesita de noche. Al día siguiente, Clara llevó a Mateo a la escuela, como siempre, pero algo en ella había cambiado. En la cooperativa, sus compañeros notaron su silencio, pero nadie preguntó. Por la tarde, fue a la capilla del barrio, la misma donde había encendido una vela antes de viajar a San Miguel. Se arrodilló frente a la Virgen de Guadalupe, no para pedir, sino para agradecer la fuerza que había encontrado en sí misma. Al salir, el cielo estaba claro, y por primera vez en días, Clara sintió una calma frágil, como si hubiera cruzado un río tormentoso y estuviera, al fin, en la otra orilla. Días después, Clara tomó una decisión. No podía borrar el pasado de Javier, pero podía elegir su propio futuro. Hablaron, no como esposos, sino como dos personas tratando de reconstruir algo roto. Javier prometió ser honesto, y aunque la confianza tardaría en volver, Clara decidió darle una oportunidad, no por él, sino por Mateo, y por la familia que aún querían salvar.
El relicario fue guardado en una caja, no como un secreto, sino como un capítulo cerrado. La lección que Clara aprendió no fue sobre la verdad, sino sobre la resiliencia. A veces, el amor no es perfecto, pero es lo que te da fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino está lleno de espinas. Y mientras miraba a Mateo jugar en el patio, Clara supo que, aunque el pasado siempre dejaría cicatrices, el futuro era suyo para construir. Gracias por acompañarme en esta historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Clara? Déjame tu comentario, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla, y no olvides que la verdad, aunque duela, siempre nos hace más fuertes. Hasta la próxima.